Buenas noches, bienvenidos a la Casa Museo Fernando González Otra Parte, a todas las personas que nos acompañan desde sus casas a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por su presencia en esta franja de literatura en otra parte, pero también de memoria en otra parte, como es el caso que nos convoca hoy con este libro de Andrés Felipe Ríos, La resistencia en Antioquia. Yo creo que es cada vez más necesario que abramos un espacio para estos diálogos, para estos encuentros con las preguntas esenciales y sobre todo con ese deseo de rescatar la dignidad de una ciudad, de una región, de un pueblo. Y agradezco entonces a Andrés que nos acompañe hoy, lo mismo a Flor Gallego, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y también a Vázquez Editores, que hace posible este libro. Muchísimas gracias por su presencia y le doy entonces la bienvenida a Andrés. Él es un periodista alternativo que le apuesta a la formación de ciudadanía en Antioquia. Ha publicado trabajos de investigación como Medellín, ciudad que atropella a sus habitantes con el desarrollo, y El flagelo de las víctimas, corrupción, tramitadores y asistencialismo, además de columnas editoriales críticas e irreverentes en un esfuerzo por comprender la realidad que viven los pobladores del departamento. Su interés es promover el surgimiento de un colectivo solidario en medio de una sociedad convulsionada, apática y carente de identidad. Les decía que con él estará conversando Flor Gallego, pero también Lina Zuleta, que nos acompañará en un momento. Andrés, muchísimas gracias. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias a vos, Olga, Lucía, por darnos este espacio, a Casa Museo Otra Parte y en especial también a todo el público que actualmente nos está observando a través del canal de YouTube y a todos los amigos que están presentes acá. Bueno, la intención de hacer este libro es un esfuerzo por entender, comprender nuestra realidad a través de diferentes tipos de violencia, la estructural, la cultural y la directa. Los antecedentes vienen porque yo empiezo a trabajar con población víctima y empiezo a ver en las cifras que Antioquia es el departamento que más tiene población. Actualmente se presume que hay 1.800.000, cerca de 2 millones, sin incluir, porque el registro único de víctimas no incluye, por ejemplo, las víctimas de Pablo Escobar. Entonces yo empiezo a contactar a diferentes personas de diferentes oficios, de diferentes matices políticos, diferentes ideologías, es pluralista el libro, invita a diferentes personas a que cuenten su relato, a que cuenten lo que ha pasado en cada una de esas subregiones, mostrando que la identidad local que caracteriza cada subregión, los hechos que han ocurrido, el tipo de casos sistemática de vulneración de derechos humanos que ha ocurrido en su territorio y parte de su experiencia personal. Entonces, para eso traemos a alguien como Flor Gallego, que es una lideresa con la que abre el libro, parte de mi conocimiento y de mi inquietud por conocer la ruralidad, me la ha inculcado particularmente Flor, que es una líder muy guerrera, que ha tenido un trabajo bien interesante en el Oriente y que el contexto previo dentro del cual se enmarca esto son dos hechos históricos que hay que prestarle atención. Uno, Antioquia, la mejor esquina de América, un proyecto institucional liderado por ProAntioquia, todas las empresas antioqueñas, incluso el periódico El Colombiano estaba allí inmiscuido, y el Consejo de Medellín, Alcaldía, Gobernación y Asamblea de Antioquia. ¿Qué pasa con este proyecto? Que ellos, por ejemplo, desde su lema decía que Antioquia iba a ser justa, pacífica, educada y en armonía con la naturaleza. Pero contradictoriamente vimos que ocurrió todo lo contrario, masacres en Hidroituango, que esperemos a que Lina se tome el café para que nos cuente,
las hidroeléctricas que crearon también en el oriente, que casualmente en esos lugares donde ocurrieron las masacres o las desapariciones forzadas, es donde en la actualidad están haciendo las microcentrales, que hay empresas, por ejemplo, de gente que fue socia de Pablo Escobar, como Héctor Taborda Maya, con la que quieren hacer en Cocorná. Hay muchas empresas como Celsia, que también es competencia del Grupo Empresarial Antioqueño en San Carlos. Y me parece que esto conectado a ese proyecto institucional que derivó en todos esos ciclos de violencia, es parte de ese hito del cual hay que prestarle atención para entender nuestra región. Adicionalmente, hay un suceso muy diciente de lo que está ocurriendo, que es que ese mismo año, en 1998, ocurre Parqueadero Padilla, que es que muchas empresas de la región empezaron a patrocinar a los grupos paramilitares, como por ejemplo fue a la SACU. Hubo cerca de 495 cuentas bancarias a las cuales estaban girando los empresarios dinero, y más de 40.000 consignaciones. Pero lo particular es que los investigadores del CTI, cerca de 14 investigadores, fueron asesinados por estar investigando estos hechos. Entonces, no siendo más, yo le quiero dar la voz a los protagonistas de esta historia, que son los más relevantes y a quienes la población de Antioquia tenemos que escuchar, que en este caso quienes nos acompañan es Lina Zuleta y Flor Gallego. Entonces yo quiero que ellas nos cuenten su experiencia. Entonces que te vea por aquí por un lado. Buenas noches para todos y todas. Primero agradecer pues este espacio, este lugar para estar en este momento que es tan importante, y agradeciéndoles a todos ustedes. Un agradecimiento, y bueno, mi nombre es Flor Gallego, yo vengo del Carmen de Viboral. Soy familiar de detenidos y desaparecidos de la vereda La Esperanza, el Carmen de Viboral, donde llevamos 27 años de la desaparición de los 19 campesinos que fueron detenidos y desaparecidos por el ejército, la policía y los paramilitares. Dentro de esos campesinos está mi esposo, mis hermanos, primos hermanos, el suegro de mi hermano y demás vecinos y familiares. Bueno, esta es una historia bastante difícil, es un caso que se llevó a la corte. En el 2017 se dio la sentencia al Estado colombiano por la desaparición de los campesinos, donde se condena al Estado colombiano por esa desaparición. Pero este es el momento, llevamos prácticamente 6 años y hasta el momento la verdad no está. No tenemos la verdad del mismo Estado, de los militares, no hay esa verdad, ni en la ley 9975, que para nosotros es la mal llamada ley, porque 8 años de cárcel de los paramilitares y nunca nos dijeron la verdad, y aún continúan en el oriente antioqueño, no han seguido. Esos son los que dicen que el clan de Oriente, y el clan de Oriente son los paramilitares del Magdalena Medio, de Izaza, Arias Marguíver, el yerno de Ramón Izaza y el hijo de Ramón Izaza, que han continuado y siguen por el oriente antioqueño. Entonces, hago parte de Movete, el Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio. Nació desde el 2013, que es la semilla sembrada desde el movimiento cívico, lo que nos decía Andrés. Ese movimiento cívico que se creó en los años 60 por 70 y continuó en los 80, prácticamente en los 90 está pues el desterniño desde el movimiento cívico por las hidroeléctricas, la hidroeléctrica de Guatapé, la del Peñol, San Rafael, las hidroeléctricas que hay allá en San Rafael, las que hay en San Carlos. Entonces son todas esas hidroeléctricas que hay. En San Carlos tiene 4 hidroeléctricas muy grandes. Todos estos municipios donde se han tomado y que han sido
que allá surgieron desapariciones, secuestros, amenazas, desplazamiento, asesinatos y desapariciones forzadas, como masacres también se dieron, y que después se dieron esas hidroeléctricas, que aún también tiene que ver ISAGEN, de eso también tiene que ver EPM, pero aún tenemos que desde eso nació también, desde ese movimiento cívico, nació Cornare, y que Cornare fue una entidad para apoyar, defender, pero Cornare se salió de las manos y hoy en día es el atropello más cruel que se da en el oriente antioqueño, porque da licencias ambientales en territorios que son áreas protegidas, licencias para proyectos hidroeléctricos, pues pequeñas centrales hidroeléctricas, que no son pequeñas centrales hidroeléctricas, porque hacer en un río 4, 5 pequeñas centrales hidroeléctricas, que es a filo de agua, eso es totalmente una hidroeléctrica, porque es entubar el río, es meterlo por un túnel y vuelven y lo vacían a filo de agua, pero a los 500 metros vuelven y toman otra y vuelven y hacen lo mismo. Entonces, el impacto y el daño ambiental, donde toman 75 a 85 metros cúbicos, o sea, prácticamente queda el 20 o 25% del río. Entonces, ¿qué queda de un río? Cuando el río es caudaloso, cuando el río es muy rocoso, o sea, no queda prácticamente nada. Y la privatización, los baños, la cultura, de lo que las mismas comunidades viven por las personas que llegan al territorio. El campesino vive de eso porque tiene su gallinita, tiene sus plátanos, su yuquita y lo demás, y eso se lo venden a los mismos turistas, y eso ayuda mucho también a las comunidades. O sea, una cantidad de vainas que se van perdiendo. Entonces, de eso nace Movete, que es esa semilla del movimiento cívico, y que aún nosotros rechazamos Cornare, porque no solamente da proyectos en áreas protegidas, sino también en áreas que son de restitución de tierras, y que aún está dando licencias en esas áreas. Entonces, Cornare no nos está escuchando a nosotros, viola la ley 1448, la ley de víctimas, y no escucha a la población, no nos escucha a nosotros, y son muchísimas las cantidades de violaciones a los derechos humanos, a los territorios y a las comunidades. También hago parte del MOVICE capítulo Antioquia como movimiento de víctimas de crímenes de Estado, pero como víctima que soy de crímenes de Estado por la desaparición de mi familia. Igual hago parte también de el comité de plan de búsqueda de cementerios del oriente antioqueño. Porque hablamos de cementerios, a pesar que el oriente antioqueño tiene casi de 4.000 desaparecidos, se dice que tiene casi alrededor de 2.000 que son de falsos positivos, que aún eso es lo que no se comenta, eso es lo que no se cuenta. O sea, la criminal estatal, el terrorismo estatal, creo que es más terror que una misma guerrilla y todo esto. ¿Por qué? Porque todos los crímenes son tan duros y tan crueles, pero es que increíble, y es más doloroso que quien tiene el deber de proteger y cuidar la vida y la dignidad de cada ser humano en los territorios es el mismo Estado, son los mismos agentes de Estado, y que no lo hacen. Entonces, eso es lo que más es rechazable para nosotros, porque eso sí es una gran violación, y son grandes violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Es rechazable total. Otro es que también hago parte de la Mesa de Derechos Humanos, que es una mesa de derechos humanos del oriente antioqueño, donde es de la sociedad civil, donde no pertenecemos a ningún poder político, que nosotros somos personas civiles de organizaciones sociales y comunitarias, que se defiende y que se hace centralizaciones en cada de los municipios donde hay más grandes problemáticas a los derechos humanos, donde hay grupos armados de las AGC, lo que dicen el Clan de Oriente, que ya les dije anteriormente, que son los paramilitares del Magdalena Medio, que nunca se han ido y que han continuado como Pedro por su casa, y que aún están los Mesas, los de Envigado, están los otros, o sea, hay varios grupos
paramilitares en el oriente antioqueño que llevan muchos años, son alrededor de 11. Este es un momento que no tenemos la claridad de que haya FARC o en ciencias de las FARC o el ELN. Son el paramilitarismo. Entonces uno dice, ¿con quién se enfrentan? No se enfrentan nunca con la policía, nunca se enfrentan con el ejército, sino que quienes están muriendo, quienes están pagando las consecuencias son las comunidades en los territorios, son los campesinos, somos los defensores de derechos humanos, defensores ambientales y líderes comunales y llámese otros líderes de la sociedad civil, que somos los perseguidos, somos los que nos están señalando hasta las mismas autoridades, hasta las mismas institucionalidades, porque nosotros recogemos una información clara, transparente dentro de las comunidades, porque las comunidades que están en los territorios, ellos nos tienen la confianza, porque en la institucionalidad, en las personerías y con las autoridades no tienen confianza. Sucede algo en el oriente antioqueño que nos pasa, es que se denuncia y en el momento de denunciar ya saben al otro lado quién amenazó, ya sabe que estás denunciando en esa personería o estás denunciando en ese comando de policía o en esa inspección. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? Una situación de esas, ¿cómo va a haber seguridad del mismo Estado? Si el mismo Estado nos está colocando a la boca del lobo, el mismo Estado nos está entregando para que acaben con nuestras vidas y las vidas de las demás personas. Y esto es que siempre hablan del microtráfico y no hay microtráfico. Es narcotráfico, es narcoparamilitar, es narcoparapolítico, es una situación bastante compleja porque el oriente antioqueño es la parte central prácticamente no solamente de Antioquia, es de Colombia, es la parte empresarial y que aunque cada día crece más la parte empresarial y algo muy delicado es que ya tenemos en varios de los municipios del oriente antioqueño esa información ciudadana que tienen desde la institucionalidad, desde los militares y la policía, pero es una información ciudadana donde permiten que esos ciudadanos, y lo que nos está pasando es, por ejemplo, en Guarne. En Guarne es un municipio de que se acabó prácticamente casi el campesino, casi las veredas son de personas que llegan de la ciudad y de otras partes para fincas de recreo o se llegaron allá, entonces ya no sienten el territorio como lo siente cuando uno es ancestral, cuando uno es de sus ancestros desde que lleva 100, 200 años y que son esas generaciones que continúan, entonces surgen esas situaciones de esos grupos o sea, ¿cómo legaliza un secretario de gobierno? Dice que eso está bien. O sea, información ciudadana, seguridad ciudadana y que permiten de que esas personas ciudadanas se armen para proteger su vereda y que cuando alguien va a entrar a la vereda tienen que saber a qué va a entrar aquella persona que es desconocida, para dónde va o cualquier persona qué va a venir a hacer, qué tiempo se va a quedar, cómo se llama, de dónde viene, eso qué viene a hacer. Esos nuevos grupos paramilitares que se están formando en el oriente antioqueño y esta semana pasada nos lo dijo el alcalde también en el Carmen de Ibarra, de esa seguridad ciudadana de los campos y es crear nuevos grupos paramilitares. Entonces, tenemos una problemática con la descentralización de la Mesa de Derechos Humanos porque cuando vamos a los territorios hay una negación total de las autoridades, de la institucionalidad y el ejército. Entonces nosotros nos preguntamos, el oriente antioqueño tiene muchísimo ejército, tiene mucha policía, pero entonces, ¿qué está pasando? Ellos dicen, nosotros andamos por nuestros territorios y porque nuestras comunidades dicen que están inseguras, nos hablan que los municipios están dentro de lo normal, está totalmente normal y esa misma noche o a las 2 noches aparecen la cantidad de muertos y dicen que no pasa nada. Llevamos en el oriente antioqueño casi 90 asesinatos en lo que va de este año. Nos dice la Fiscalía que llevamos 34 que han sido investigados, pero es totalmente una falsedad.
porque nosotros hemos pedido investigación de personas que tienen profundidad, por ejemplo, como el doctor Palomino, John Palomino, que fue un profesor el año pasado que lo asesinaron en el Carmen de Viboral, era un líder ambiental, era un profesor que trabajaba sobre el tema ambiental con los niños y las niñas y fue asesinado. Porque él tenía el pelo largo, era de pelo rastra y ustedes ya saben cómo son perseguidos porque esa es la moralidad que continúa y no se hace. Pedimos la investigación de un campesino que fue asesinado porque el Carmen de Viboral también lleva muchos asesinatos. Y que para que no se me quede algo atrás, llevamos en 3 años casi 800 personas asesinadas en el oriente antioqueño, el oriente bello, el oriente que no pasa nada, pero pasa de todo y todo se oculta, y que son alrededor de más de 400 jóvenes que van asesinados. Nuestros jóvenes son los que están poniendo la gota de la cota, la sangre, los que están siendo sepultados, los que están siendo perseguidos. Esta semana pasada, hace alrededor de un mes, que en el Carmen de Viboral hubo una captura ilegal del CTI, fueron a capturar dos hermanos y sabes que le encontraron 54 gramos de marihuana y fueron capturados por eso. ¿Ustedes qué me dicen eso? ¿Por qué capturamos unos jóvenes por 54 gramos de marihuana? No le encuentran ninguna otra cosa más y fueron capturados. Pues se logró comprobar que era una captura ilegal. Pues los muchachos la semana pasada, al principio de la semana, los asesinan a las 3 de la mañana. Ellos estaban tomando porque ellos salían de su casa a la esquina y tomaban, pero así en la esquina, sin tener cantina, se compraban su cervecita y se ponían a beber. A las 3 de la mañana pasó alguien en una moto, les disparó, un hermano murió y el otro quedó con 4 impactos de bala. A los 4 días murió. Entonces, es como de esa manera decimos que no hay falsos positivos. Estuvimos en Nariño ayer con la Mesa de Derechos Humanos y allá nos hablan de uno que ellos lo llaman un cabecilla del paramilitarismo. Pues ellos dicen que las bandas emergentes, que más que todo es microtráfico, y resulta que fue otro falso positivo. Aquí vamos que siguen los falsos positivos. Era un hombre de 54 años que hace 5 años sufrió un accidente y el hombre quedó como una persona de 5 a 8 años de edad. Así evoluciona él. Y fueron e hicieron, allanaron el ejército y el CTI y la policía, allanaron el lugar y fueron y lo capturaron, le pusieron droga, sin utilizar droga. Se lo llevan, lo lograron a los 3 días sacarlo porque con todo lo de la Mesa de Derechos Humanos, el proceso social de garantías, se logró de que se fuera sacado de allá y comprobar de que lo que han hecho ellos, pero este es lo que han hecho ellos, bien sido un falso positivo. Ayer no lo negaban ellos, la misma policía de Nariño, pues allá por los páramos de Sonsón, nos decía que no, el ejército nos decía que no, que eso no tenían ellos que ver, que porque eso había sido la SEGIN y el CTI, pero nosotros decíamos, pero ustedes como militares acordonaron el lugar, o sea, no investigan y hacen las cosas de qué manera, pero la policía cómo permite y tampoco investiga ni se da cuenta, sino que escuche, vamos y hagamos las cosas, entonces, pero cómo le ponen trampas. Hacia eso, son pequeños fragmentos de lo que pasa en el oriente antioqueño. Hacia eso vamos que con los proyectos hidroeléctricos tenemos situaciones delicadas. Esas situaciones delicadas es que cuando Cornare da esas licencias, no socializa con las comunidades. Y tenemos ahí ya la problemática del aeropuerto José María Córdoba. La nueva pista del aeropuerto José María Córdoba, que es una pista, es una cosa gigantesca, la locura más grande. Su urbanización del oriente antioqueño, donde no se hace el POT, donde no se hace un plan de ordenamiento territorial, donde se tiene una ampliación, una nueva subestación del aeropuerto, o sea, nueva pista, perdón, una nueva pista del aeropuerto José María Córdoba y una terminal. Pero
¿Qué está pasando dentro de eso? Ahí tenemos una problemática. Es que ahí quieren recoger todas las basuras que nos va a dejar esa terminal, que nos va a dejar toda esa segunda pista y la que hay del aeropuerto, y quieren llevar todas las basuras al municipio de San Luis. Y nosotros seguimos diciendo, cada municipio que se haga cargo de lo que tiene y de lo que consume y de su basura. No puede ser que se lleve a otro lugar a contaminar donde están también los grandes ríos, donde está el río Samaná, el río Hormilón, que tanto se ha peleado para que no hayan microcentrales allá en el río San Luis, en el río Samaná con el proyecto Porvenir 1, Porvenir 2, que quieren tomar, que eso es una cosa gigantesca y que más que todo el Boca Chico, lo que estas comunidades de lo que viven prácticamente, entonces son otras situaciones bastante complejas. Entonces, hacia eso, esa ampliación del aeropuerto se quieren tomar 7 veredas, son 3 principales veredas que sí van a ser borradas y las otras 4 veredas van a ser muy afectadas y tan afectadas que son alrededor de 10.000 familias. ¿Cuántas personas habrán en 10.000 familias? Pero se dice que solamente reconocen 350 personas. O sea, ¿cómo tienen el descaro de Río Negro, la institucionalidad, el departamento, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, que tiene la mirada en el oriente antioqueño, pero una mirada donde no se tiene presente primero a nosotros las comunidades y a los territorios, a los defensores de derechos humanos que tenemos todo un conocimiento territorial, porque nosotros no nos movemos, no estamos como estoy aquí sentada, nosotros nos movemos por los territorios, nosotros nos movemos por los ríos, por las montañas. Yo soy como dicen, aquella líder o defensor de derechos humanos, como han dicho, lo mataron por un lío de faldas. Ese lío de faldas, ¿sabe cuál es ese lío de faldas? Es esas faldas que nosotros caminamos por esas riberas de los ríos, de quebradas, de montañas, de montes, donde nosotros de esos territorios, donde no entran, donde escuchamos las comunidades, pero donde vemos las grandes riquezas naturales, donde están los campesinos, donde nos metemos por monte adentro, donde somos pegaditos de cualquier malecita para poder caminar de esas grandes rocas, donde nos metemos en esos grandes peligros, pero peligros pues porque nos podemos caer y nos puede pasar y que tenemos que ser como miquitos, pero que esa es la realidad para conocer para conocer, amar y defender el territorio. Entonces, hacia eso, para dejar a los otros compañeros, es lo que vivimos en el oriente antioqueño con esa ampliación y que aún Cornare, la respuesta que dio Cornare estos días es que ellos no tenían que ver con la ampliación no, con la nueva pista del aeropuerto José María Córdoba, donde van a ser desaparecidos más de 10.000 árboles que son alrededor de más de 3 metros cada uno de altura, que esos árboles van a desaparecer, hablando de eso. Donde esos campesinos tienen pequeñas parcelas porque ya no se cultivan grandes paperas, grandes maizales y soleras, porque se ha vuelto como tan diminutivo con la llegada de tantas personas al oriente. Entonces, cada campesino son prácticamente casi los que surten con la legumbrería a la... ¿cómo es que se llamaba? Se me olvidó, ahí a Río Negro, a la galería de Río Negro. Entonces ellos sacan el pepino, sacan el apio, el cilantro, muchas cosas y frutas que cultivan allá. Entonces, hacia eso, para terminar, ¿cómo se ahoga el pez? Se ahoga el pez de esta manera. Ellos hace alrededor de 4 o 5 años empezaron a darle en trabajo en el aeropuerto y en la institucionalidad de Río Negro a muchos de los hijos y a campesinos que tenían la capacidad de trabajar en esos lugares. Para que ahora llegara la nueva pista al aeropuerto y esas familias pues como tienen su bocado y su coquita que hay que cuidarla, como dicen muchas personas, entonces muchos de ellos pues que para que no los echen del aeropuerto, no los echen de la administración de Río Negro, entonces muchos de ellos tiran a callar aquello y por el miedo también, porque al lado de eso está
base aérea, o sea, la base aérea está ahí al lado de esas veredas, entonces también es otra situación que se sienten presionados y por esos carros blindados que pasan, que son el paramilitarismo que anda dando ronda por todo eso, pero a ellos no se les hace nada. Entonces, son situaciones complejas, difíciles, cuando Cornare dice que la única que tiene que saber esto es el ALNAC, que es la única que puede dar la licencia. Entonces, nosotros nos preguntamos, Cornare dice que Cornare está dentro de 25 municipios del oriente antioqueño, 23 del oriente y Santo Domingo y San Roque, que son al lado que están. Entonces, ¿será que Cornare puede hacer cosas, pero en las poblaciones pobres y ricas en recursos hídricos, pero en el aeropuerto que está rico en familias ancestrales y que hay tanto fuentes hídricas y que son personas que han vivido también la violencia, como ahí está la oligarquía, entonces ahí sí no puede ya estar nada, o sea, a ellos sí los defiende y a ellos no pone absolutamente nada, y es nuestro rechazo hacia Cornare. Totalmente es un rechazo, entonces eso es un pequeño abrebocas de la situación que vive el Oriente. Y ahora nos van a contar la situación del norte. Buenas noches. No sé si sirve. ¿Cómo están? Mi nombre es Lina María Zuleta. Yo vengo de Ituango, al norte de Antioquia, y yo pues primero tengo que decir que cualquier ejercicio de escritura sobre las realidades territoriales o de poner la palabra en los territorios, pues yo creo que es un ejercicio de reivindicación de la vida de esos lugares que habitamos. Y creo que también es una forma de resistencia, poder decir lo que pasa. Y pues, no sé, ¿ustedes conocen Ituango, mi municipio? ¿Alguien ha oído hablar de Ituango? Sí. Y hemos oído hablar de Ituango, ¿por qué cosa? ¿Qué dicen eso? Por Hidroituango, ¿cierto? Jesús María. Esos son nuestros dos grandes hitos, ¿cierto? O el profundo dolor o el profundo desarraigo, o el profundo arañatazo a lo que somos, que viene siendo esas dos circunstancias particulares. Por un lado, yo me cuestiono sobre qué tiene que ocurrir en un territorio, qué tiene que ocurrir en nosotros como individuos para poder dar las respuestas que dan, por ejemplo, en el oriente antioqueño. Y es que es muy, muy bonito cuando doña Flor narra las formas de resistencia organizativa. Y lastimosamente tendríamos que decir que no estamos muchas en el norte de Antioquia y que eso también tiene que ver con cómo el conflicto nos ha tratado a los unos y a los otros. Por supuesto que la guerra, y Jesús María lo decía en su último discurso en el Paraninfo, que el meridiano de la guerra estaba pasando por Antioquia, pero sobre todo por Ituango. Y esas últimas palabras de Jesús María, que es las que nosotros creemos que además lo llevan a la tumba, pues esas palabras tenían que ver con la denuncia de lo que estaba pasando en ese momento en nuestro municipio y en el norte. Pero además es una denuncia que persiste. Hoy las condiciones de inseguridad están tal cual como si Jesús María estuviera nombrándolas, las podríamos nombrar hoy. Y no es como si yo en algún momento después de la firma de los acuerdos pensé, parece que estuviéramos reciclando la violencia, parece que esta fuera otra forma. Pero no es cierto, o sea, son las mismas formas de violencia que han persistido, porque es que las condiciones de desigualdad no han cambiado. Eso que da origen a la guerra, eso persiste, y por eso las condiciones de violencia aún están, y aún pasa el meridiano de la violencia por Antioquia. Pero además intentaron que el meridiano del desarrollo, pues nos vendieron la idea, la verdad, que el meridiano del desarrollo pasaba por nosotros. Y nosotros tuvimos la sensación, yo misma sentía que era imposible que fuera distinto, que Hidroituango era como si un arcoíris fuera a aterrizar.
así nos vendieron la cosa. Yo sentía que en cualquier momento un enanito iba a tocarme la puerta con la olla de barro llena de oro. Eso no podía ser de otra manera, con todo lo que nos decían tan maravilloso. Y EPM empieza a comportarse para mí de una forma patriarcal y empieza a hacer eso que nosotros durante toda nuestra vida esperamos tener de los gobiernos. Y no teníamos canchas, y entonces nos hizo unas super canchas a los 12 municipios de influencia. Claro, y nosotros no teníamos en las personerías municipales un carrito que llevara al personero a atender lo que pasaba en todas las veredas, y entonces nos dio una camioneta a cada municipio. Y con eso cooptó toda la posibilidad que teníamos de dar respuesta a lo que se venía luego. Nosotros como Ituango fuimos el único municipio con portería. Cuando pasa la tragedia de Hidroituango, cuando a ellos se les desborda su proyecto, pues nosotros no teníamos entrada. Nosotros estuvimos 5 días aislados del mundo porque solo tenemos una entrada. Y a partir de ahí ellos instalaron una portería. Nosotros solo podíamos entrar a ese territorio que es nuestro cuando ellos así lo decidían. Y así nosotros nos convertimos en un pueblo que le pertenecía a EPM, a sus dinámicas, a sus formas de vida. Y lo que nosotros somos como campesinos, yo creo que todos somos campesinos en Ituango, campesinos y cañoneros que vivimos del río, pues todo eso tuvo que ser mediado por las lógicas de EPM. Pero si revisamos además la historia, la posibilidad de que esa hidroeléctrica exista también tiene que ver con Jesús María y con las formas de violencia previas a la represa. Todas las masacres y todo lo que ocurrió en el Cañón del Cauca posibilitó la existencia de Hidroituango. No era posible que existiera esa obra si nosotros no dejábamos de habitar ese territorio. Y por eso, generaciones como la mía, que es un poco lo que cuento en la narración, pues somos generaciones que nos quedamos sin lugar a donde volver. Mi generación, estábamos siendo niñas cuando tenemos la primera arremetida paramilitar, entonces teníamos algunas opciones. Una era tener hijos de paramilitares y otra era irnos. Y eso hizo que fuéramos una generación que no nos conectamos. La mayoría de ustedes tienen, no sé, los encuentros del colegio, de los egresados. Eso es chévere. Nosotros no lo tenemos porque nosotros no nos conectamos. Entonces la guerra no solo nos roba el territorio, sino que nos roba la posibilidad de historia, la posibilidad de tener un pasado que los niños tienen y que es maravilloso que lo tengamos y que los jóvenes todos deberían tener reencuentros del colegio. Pero mi generación, por ejemplo, algo otras de la zona del norte, no la tenemos. Y no la tenemos porque la guerra nos imposibilitó tener también esa memoria. Y hoy nos imposibilita ser dueños nuevamente de ese espacio, de ese lugar, porque siguen mediando los códigos de guerra, que entre otras cosas dice que el que menos sepa más vive. Y en esa lógica, entonces, vamos silenciando y nos quedamos sin las posibilidades, doña Flor, por ejemplo, de tener una organización social que dé respuesta. Las pocas que tenemos, pues, han puesto una cuota alta de vidas. Y eso no es fácil, ¿cierto? La guerra nos enseña que calladitas nos vemos más bonitas y entonces aprendemos a callar para conservar la vida. Yo también creo, como doña Flor, que estamos en un momento muy complicado de la historia, porque es un momento en el que se está silenciando e invisibilizando la guerra. Y en los lugares como los nuestros se está recrudeciendo. Las denuncias, yo considero que el ojo de la guerra es cuando las denuncias están más bajitas. Y este momento estamos con denuncias muy bajitas. Eso significa que está imperando los códigos de guerra, está imperando el silencio. Entonces sí creo que yo les envidio eso, que se puedan organizar y que puedan hablar. Cada que la gente puede hablar o escribir, es una fiesta. Y sí llevamos muchos años sin una fiesta nosotros. Bueno, entonces, con base a estos dos relatos, que casualmente el libro empieza con Flor y termina con Lina, vaya las coincidencias de la vida, se le extendió la invitación a todos los participantes del texto. Ellas dos acogieron pues a la visita, muchos otros, como son de regiones, no podían acompañarnos, pero yo les voy a hacer un breve contexto de cada una de las historias, espero no extenderme mucho ni agotarlos mucho.
Entonces, iniciamos con Flor, posteriormente inicia el relato de Rengifo, que le tocó vivir entre chivos y pájaros en Belén y Altavista. Belén es como otra ciudad dentro de la gran ciudad de Medellín, que uno se imagina que por ser tan central y tan tranquilo no pasa nada, pero en toda su periferia incluso podría tener más bandas que la nororiental, por ejemplo. Entonces, un caso muy marcado del conflicto recientemente y álgido es lo que ocurrió, por ejemplo, con el caso de Miguel Ángel Castellanos, que casualmente esta semana me llama la madre que está en el exilio y por reclamar justicia por el hijo que cruzó una frontera invisible cerca a la Loma de los Bernal, en Barrio Bolsa, por el Rincón, las AGC o los gaitanistas lo desaparecieron 14 días, pero frente a la presión ciudadana de los medios, las movilizaciones y demás, ellos lo terminan arrojando al río Medellín. La fiscalía jamás le dio la información a la madre y la madre desesperada pues acudió a la prensa o a organizaciones de derechos humanos que la acogieran y aunque sea le intentaran ayudar con el tema. Ella hizo tanta presión y fue tan perseverante que pues varias notas de las que surgieron en medios, incluso pues nosotros también en algún momento le colaboramos con ese tema, hicieron que la fiscalía le prestara atención al caso y le entregara todas las fotos con todas las torturas que hizo las AGC en que tiene territorialmente controlado esta zona. Entonces, por ejemplo, la vez que estábamos haciendo el plantón, pasaban muchas camionetas, muchas motos, y usted dice, ¿qué clase de ejército en una misma ciudad puede tener esta clase de armamento? Es decir, ¿qué clase de personas financian ellos? Porque ellos no vienen pues así como de la nada, es decir, ellos deben de tener algunos padrinos que permiten que ellos manejan esa lógica de control y de fuerza dentro de la ciudad. Entonces, al mismo tiempo, esa es solo una de tantas bandas, pero hay muchas en particular. Lo que me llama la atención es que dentro del relato, la pregunta pues, que le hacía yo a Rengifo, que él en el momento pues, trabajaba con la alcaldía de Fico, entonces yo le decía, él contaba que, por ejemplo, había un caso que ocurrió de un secuestro en Belén Zafra y el alcalde lo llamó al celular para que no hiciera eco de ese asunto, para ella resolver eso de manera breve sin que se conociera la opinión pública. Entonces, de alguna manera u otra, así es como se manejan los territorios. Y casualmente estas bandas que tienen simplemente un pleito, porque son hasta primos en grado de consanguinidad, ya llevan 50 años operando en la zona, por ejemplo, tienen un control territorial que le quitan a la gente una casa si tiene dos y una la arrienda, le exigen la vacuna ambiental, como la llaman ellos, para supuestamente recoger la basura. Por ejemplo, a una señora que estaba ahí en el sector la acusaron de ser informante y la amenazaron y la hicieron desplazar, y así sucesivamente. Y hay muchas más bandas pues, que podríamos mencionar. Entonces, lo que llama eso la atención es como un territorio que a la luz se vende tan bonito, puede tener más bandas y más conflicto y convivir todo eso al mismo tiempo con centros comerciales, con centros educativos de los mejores y al mismo tiempo los de peor envergadura. Entonces, como dentro de ese contraste se ve lo que es Belén, la desigualdad y la bonanza al mismo tiempo de sectores socioeconómicos estratos altos. Entonces, bueno, esa es una parte de las historias. Otra historia bien llamativa ahí es la memoria con la corrupción administrativa que acabó con la cooperativa de caficultores de Andes, que era la más grande del departamento de Antioquia. El expresidente Iván Duque la exalta la labor de Rendón Cañaveral, que era economista de AFID y especialista en finanzas, y casualmente 6 meses después sale a la luz pública todos los hechos de corrupción de una cooperativa que tenía 160.000 millones de superávit y posteriormente arroja unas pérdidas millonarias y se da cuenta a la gente en el pueblo que era porque este señor venía haciendo, por ejemplo, cenas en Suiza, se iba a hacer casas de masacre en Texas, y le quitó a esos ahorros por más de 40 años que llevan los campesinos,
esa posibilidad, por ejemplo, de tener los fertilizantes que les era un costo muy bajo. Por ejemplo, la cooperativa les prestaba a 1% de tasa de interés. Posteriormente ellos tienen que hacer préstamos con entidades bancarias tradicionales y esas sí le cobran hasta 10, 15%, y ese fue un perjuicio directo que ellos sufrieron en esta parte. Entonces, ahí uno ve cómo nosotros no valoramos el café, que es parte de nuestra identidad como colombianos, lo exportamos de Ecuador o Perú, pero nosotros nuestro mismo café lo llevamos y lo vendemos, la mejor parte de nuestro café lo vendemos al exterior. Bueno, esa es otra de la historia. Son 9, una por cada subregión. Otra bien interesante es la de un periodista en el Bajo Cauca. Cómo no puede decir nada, cómo tiene que callarse, cómo tiene que ocultar su identidad, su medio y hasta su municipio de origen para que no lo identifiquen. Y a través de eso, él cuenta lo que pasa en el Bajo Cauca, que es casualmente que, por ejemplo, allá los caparrapos en algún momento cuando estaban en disputa con las AGC, eran los que tenían la conexión con todas las con parte de las administraciones municipales en la zona. Entonces, incluso en las AGC llega a decir públicamente que si ellos no dejan solos los funcionarios y las administraciones públicas, no dejan solo a los caparrapos, es decir, no le prestan beneficios, no permiten que ellos les presten carros o les permitan que ellos estén solos sin la protección institucional, también van a arremeter contra ellos. Incluso una exdirectora de la cárcel en Tarazá sale a decir esto públicamente, por lo cual casi la asesinan y tiene que salir públicamente. Es decir, ella como funcionaria da cuenta de que los caparrapos realmente sí tenían esos nexos con la institucionalidad y las administraciones municipales. Entonces, la lógica de guerra hace que las AGC lleguen y para ganarse el afecto de la gente los compran para que ellos tengan su vivienda, para que retornen, le prestan dinero. Y en este momento hay una aparente paz en algunos municipios. Esa guerra que antes se veía de 5 muertes, por ejemplo, en Tarazá, esos desplazamientos masivos en el 2020, que de cerca de 250.000 personas, 50.000 hayan tenido que emigrar de su territorio, en algunas partes empiecen a retornar, pero a un precio alto, porque si otro actor armado en algún momento llega a disputarle el territorio, vuelve y reproduce la guerra, aunque en otras zonas como el Bagre y Nechí están viviendo lo que municipios como Caucasia y Tarazá estaban viviendo hace algún tiempo. Entonces, lo que él decía era que la fuerza pública estaba conectada con esto, la fuerza pública, la institucionalidad, y todos en general obedecían a lógicas del paramilitarismo en esta época reciente, y eso no lo hacía, de eso no hacía eco los medios. Era tan tragicómico el asunto que hasta el medio más emblemático de la región divulgaba, por ejemplo, el robo de una matera, la pérdida de unas mascotas o hasta la pérdida de unas llaves, ocurriendo todo este tipo de desplazamientos y asuntos tan graves. Entonces, bueno, no los voy a agotar más pues con el tema, eso es parte de las historias que podemos encontrar en el texto. Quiero cerrar con una conclusión, que es que uno empieza a conectar todos los puntos y empieza a ver que casualmente son los grupos financieros, especulativos, como el Grupo Empresarial Antioqueño, con esa propuesta institucional como Antioquia, la mejor esquina de América, que incidieron en todos estos ciclos de violencia. Es decir, ellos se pensaron el territorio, ellos incidieron en que se ocurrieran las masacres en Ituango, ellos incidieron en que las microcentrales se hicieran en el oriente, ellos incidieron en que, por ejemplo, le robaran a los mineros ancestrales en el nordeste la empresa Frontino Gold Mines, en el periodo de Álvaro Uribe Vélez como presidente. Incluso las masacres que ocurrieron en el oriente anterior, en el 95 al 98, Uribe era gobernador. Entonces, hay un patrón de conducta en ese tema, que si uno, por ejemplo, lee más literatura,
empieza a ver que, por ejemplo, casualmente quien se opuso a la extradición en su momento eran los 2 senadores liberales de ese entonces, que un informe del FBI lo confirmaba. Y si los gringos dicen y hablan de narcotráfico, que son los que saben, pues hay que creerles. Y era el difunto senador Guerra Serna Hoyos y en ese momento Uribe Vélez como senador también del Partido Liberal. Entonces, pero a Uribe hay que analizarlo y verlo, pues como a manera de pregunta es si uno lo mira como el mayordomo de la finca, como el perro rabioso o como el dueño para algunos. ¿Cómo lo vería uno? ¿Cómo lo podría ver uno? ¿O él es simplemente un instrumento de poder que obedece a este grupo empresarial antioqueño, que también obedece a estas lógicas del paramilitarismo, que se puede ver claramente, por ejemplo, con un libro como Las Vueltas de la Oficina de Envigado, donde se queda claro cómo tienen varias formas de legalizar y de estar en conexo trabajando con la ilegalidad? Entonces, parte del recuento y de la invitación es que, por ejemplo, yo en lo electoral me cuesta creer mucho, así yo vote alternativamente, que no tengo por qué ocultarlo, pero la esperanza debe ser que pese a todos estos hechos trágicos, pues hay gente que a pesar de todo le sigue apostando el territorio, le sigue apostando la identidad, sigue creyendo en su gente, y por eso pues yo creí y quise hacer un texto que invitara a gente de todo el departamento a contar por medio de su historia, por ejemplo, un artista, una feminista, una campesina en el oriente, un periodista, un reclamante de tierras en Urabá, que hay que seguirle apostando al territorio y hay que tener en mira mucho lo que viene para Antioquia, que es la Agenda 2040, que es el reencauche de esta agenda Antioquia, la mejor esquina de la América. Por ejemplo, con lo que decía Flor, vienen proyectos muy fuertes, como por ejemplo el de la segunda pista de José María Córdoba, donde salen 10.000 campesinos, donde casualmente ya llegó un grupo de Bello a intimidar a la gente, que es los Mesa, y salen, pues aunque paradójicamente este proyecto se nombre como el corazón verde Antioquia, el corazón verde de América, no piensan, por ejemplo, que con la segunda pista van a salir 10.000 campesinos, se van 1.600 cuencas de agua y cerca de 100.000 árboles. Vamos a ver, por ejemplo, cómo actúa el grupo empresarial antioqueño. La cara visible es Manuel Santiago Mejía. Él fue de la junta directiva del Metro, de EPM y de la Universidad de Antioquia. Casualmente, la Universidad de Antioquia se negó a hacer un estudio de impacto ambiental en la zona donde van a hacer la segunda pista. Casualmente, la Universidad de Antioquia no quiso, avaló lo que hizo la cooperativa, la administración de la cooperativa de caficultores de antes que quebraron. Casualmente la Universidad de Antioquia hizo el estudio de la chaparrala que todos los veedores de la cooperativa dijeron con estudios técnicos que no había que hacerla y terminó en un fracaso. Entonces es cómo se articula el Estado, la academia y los grupos políticos para obedecer a la lógica de los grupos económicos, que son los que están en la sombra operando y nosotros no lo vemos, pero sí podemos medir los impactos de lo que está viviendo en la gente. Entonces, yo quiero cerrar, como siempre, más que con afirmaciones, quiero cerrar con algunas preguntas y las preguntas son las siguientes. No sé si tengan respuesta, pero la idea es que nos vayamos pensando un poquito para que no se duerman. Y si quieren, ponemos una canción del artista Vélez Nay. Entonces, dice así. La pregunta sin respuestas. Las empresas del grupo empresarial antioqueño son una fachada y ahora su plato fuerte son los recursos naturales y el dinero que recaudan del Estado. ¿Por qué? A diferencia de otros grupos financieros, el GEA nunca da la cara a la opinión pública. ¿Será que no son tan honorables? ¿A qué intereses obedecen sus juntas directivas y qué familia la integran?
¿Por qué ocurrió todo lo contrario de lo que pregonaba la institucionalidad con el proyecto Antioquia, la mejor esquina de América? Bueno, pasemos esta que está larguita, está para el final. La Agenda 2040 impuesta por el actual gobernador repetirá los mismos ciclos de violencia mencionados en la Agenda 2020. Las microcentrales que benefician las empresas energéticas en el oriente antioqueño, las obras urbanísticas que lucran a las empresas en la ciudad. En el suroeste, el expresidente Iván Duque exalta a la administración que cerró la cooperativa de caficultores de Andes más importante de Antioquia. En el nordeste le quitan la Frontino Gold Mines a los mineros ancestrales. En Urabá desplazan a los campesinos y mágicamente anteriores accionistas del colombiano, como lo son los Hernández de la Cuesta, aparecen con tierras. Con Hidroituango impusieron un proyecto que trajo masacres y desarraigo. Entonces, ¿de qué democracia me hablan? Están nuestras democracias empeñadas y solo obedecen a los intereses capitalistas de los grupos especulativos financieros. Sí se puede hablar de Antioquia 2040 como corazón verde de América si ya están despojando a 10.000 campesinos en Río Negro para la segunda pista, si ya le están pagando mal los predios a los campesinos en la vía al mar en el occidente antioqueño, y si ya están desplazando a los campesinos que reclaman en zona donde construirán el puerto PCC. ¿Qué corazón verde vamos a construir en Antioquia si el GEA llena con microcentrales nuestros ríos, autoriza a las multinacionales para hacer minería y permite que sus obras de infraestructura pasen por encima de nuestra biodiversidad? Si Antioquia, la mejor esquina de América, solo nos dejó despojo y sangre, ¿cómo vamos a hacer para apoyar a las comunidades para que resistan a la Agenda 2040 que propone el gobernador de Antioquia, que obedece a los intereses del GEA? ¿Dónde está el archivo de lo que el periódico El Colombiano no ha publicado? Teniendo en cuenta que la revista Antioquia, la revista Alternativa, lo confundí con Fernando porque como estamos en su casa hay que hacerle honor. En la revista Alternativa dan cuenta que los accionistas del Colombiano fueron los que pidieron la militarización de Urabá y casualmente los Hernández de la Cuesta amenazan a dos de sus periodistas en el periódico El Colombiano porque ellos estaban investigando un caso de restitución de tierras en Blanquicet. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con Antioquia si no le apostamos nosotros mismos los de la base? Porque electoralmente lo que viene está muy complicado. ¿Alguien quiere cerrar o quiere hacer una pregunta? Pensando en eso de lo que es Antioquia y un poco retomando lo que estamos conmemorando por estos días, el año del lanzamiento del informe de la Comisión de la Verdad, en el capítulo territorial a mí me suscitaba una pregunta que queda en el capítulo. ¿Por qué somos como somos en Antioquia? ¿Por qué somos así de verdad? ¿Por qué ¿por qué tan baraquita Antioquia? Y es verdad, ¿cierto? Y eso queda ahí más o menos narrado en el capítulo. ¿Por qué somos así? Porque todas las formas de violencia parece que tienen en este bello departamento como buena casa, buena acogida, porque somos cuna de todos los grupos paramilitares. Flor, ¿quieres cerrar con algo? Más que todo de cerrar yo creo que esto debe ser un espacio que continúe abierto, porque creo que si cerramos, aunque sí es de cerrar, pero no de cerrar, hay que dejar el espacio para todos y todas que continuemos, porque es como se dice, matan la vida, pero el camino continúa. Y cuando el camino continúa tenemos que seguir buscando más caminos y abriendo más caminos, porque no podemos seguir callándonos, no podemos seguir y no nos podemos cambiar a una residencia, porque para mí no es residencia, sino para mí es resistencia, es lucha y es continuar y no quedarnos atrás, es continuar con toda
esas denuncias y no quedarnos callados. O sea, tenemos que buscar medios. ¿Cómo podemos seguir denunciando? ¿De qué manera? Pero ¿cómo seguimos exigiendo las libertades para los territorios, para las comunidades que no sigan siendo atropelladas? Cuando hablas de esto, de ese campo verde del oriente antioqueño, donde en Medellín tenemos más de 352 bandas y que parte de esas están yendo para el oriente. Cuando tenemos en un Nariño, en el primer semestre, Nariño de páramos, 64 familias desplazadas este año y no se dicen antes cómo vamos a continuar, cómo vamos a apoyar, cómo vamos a rodear un oriente negativo, un oriente bello, un oriente que se dice que es lo mejor, pero en realidad para las comunidades no es lo mejor, y eso es lo más preocupante que puede haber en un oriente cuando se persigue la juventud. Ese es el llamado para que apoyemos, para que acompañemos, para que ayudemos, primero que todo escuchar, para poder saber cuál es la magnitud de la problemática, porque cuando a veces no queremos saber de lo que pasa, es donde nosotros no damos espacio para que esas comunidades sean escuchadas y para que esas comunidades puedan defender su territorio. Entonces, hacia eso, Andrés, creo que es uno de los llamados más grandes que se puede hacer. Nosotros en el oriente antioqueño vivimos una situación difícil, no son las microcentrales nomás. Tenemos proyectos de grande escala de la minería, tenemos en el oriente antioqueño las grandes dragas que están contaminando nuestros ríos y que aún las autoridades, la institucionalidad no quiere hacer nada y que la están manejando grupos armados y que es delicado cuando está llegando esa extorsión al oriente antioqueño, donde son capaces de extorsionar a un campesino que tiene 20 vacas en su potrero y pedirle 10, 15 millones de pesos, y por esa razón es que están saliendo varios de ellos. Eso no lo está haciendo de incidencias de las FARC ni el ELN, lo está haciendo el paramilitarismo, todos estos grupos armados. Entonces es muy delicado esta situación. Entonces, hacia eso tenemos que juntarnos, fortalecernos más y continuar, porque esto se nos está volviendo cada día más grave y aquí no pasa nada. Y no hay una implementación del acuerdo de paz en un oriente si no se reconocen los grupos armados. Es que yo tengo que problematizar eso que acaba de decir doña Flor, qué pena con ustedes, porque yo creo que parte de lo más complicado que nos pasa, es esa estructura que acaba de nombrar doña Flor. Y es que nosotros se nos dijo que el antioqueño era el mejor de Colombia. Y entonces sentimos eso, estamos tan orgullosos de ser, pero entonces además a nosotros se nos dijo que éramos regiones. Y yo creo que no, doña Flor, yo creo que no es el occidente el que está mal, yo creo que estamos mal como departamento. Yo no creo que está mal el oriente, yo creo que estamos mal como Antioquia. Y no tenemos grupos que exporta Medellín en el oriente, tenemos grupos en Antioquia, en un corregimiento de Ituango, a 7 horas de la cabecera municipal de Ituango, yo encuentro rayas de los Mesa y encuentro en Toledo, pero encuentro en el occidente. La minería no pasa en el oriente, la minería pasa en Antioquia. Yo acabo de llegar de una gira por el nordeste y estoy aterrada. Todo, es que no es esa primera estructura de decirnos que unos somos una cosa y otros somos otra cosa, que Antioquia es lo mejor de Colombia y que al interior de Antioquia somos el oriente y que lo mejor es el oriente y que el norte es para Hidroituango. Esa forma de división es la primera guerra que hay que romper. No somos unos o otros, no somos los del oriente, no somos los de Antioquia. Discúlpenme la problematización. No, está bien. Y a mí me parece bien interesante, por ejemplo, ahí citar a varios
intelectuales nuestros que siempre, por ejemplo, Estanislao Zuleta habla de nuestra falta de identidad nacional. Fernando González decíamos que no teníamos personalidad en los negroides y que el antioqueño tenía en su gen el típico hábito de mercadearlo absolutamente todo, hasta la madre si fuera posible. También es interesante ver la posición de un escritor, Alberto Burgos, que él, por ejemplo, dice que Colombia es un país sin identidad musical. Ni siquiera valoramos nuestros propios ritmos, pero le damos mucha cabida a todos los ritmos extranjeros, los exaltamos, los veneramos, pero contratamos mal a un artista acá. Entonces, como aquí pretendemos ese chauvinismo criollo, exaltarlo, porque tenemos metro y por esto y por lo otro, pero casualmente también hemos sido el mal ejemplo de Antioquia. Hemos perdido por último la identidad que nos planteaba Tomás Carrasquilla. En vez con su obra En la diestra de Dios con Peralta, él mostraba ese antioqueño benevolente, con esa astucia, esa sagacidad que engañaba a Dios al diablo para beneficiar a la comunidad. Y el antioqueño actual, hablando del GEA, es ese antioqueño vivaracho que ve cómo tumba a las comunidades, cómo deja sin los recursos naturales a la gente y cómo luego culturalmente lo domina a través de su medio de comunicación, diciéndole que todo está de maravilla y que somos el orgullo de Colombia. ¿Preguntas? Ay, buenas noches. De lo que todos hablaron ahora, yo poco a poco fui sacando como una conclusión que es como un derrotero de unas personas que están en la sombra, organizando todo para posesionarse casi que todo el territorio nacional. Porque el fenómeno de Antioquia está regado por todo el país. ¿A qué llamo yo esto? Los paramilitares hicieron en Córdoba el Urabá antioqueño y el Magdalena Medio, incluyendo a Sucre, parte de Bolívar, apoderasen de las tierras, de las mejores tierras del país. Eso ocurrió entre los años 80 y el 2010 o 15. Y vieron desde Llano Grande que sigue el oriente antioqueño hasta las orillas del Magdalena, poniendo ustedes ese tema que trajeron del oriente antioqueño, que ya el paramilitarismo está agazapado, o sea, es el dinero pagando para que los campesinos abandonen las tierras y apoderasen del todo el oriente antioqueño, así como hicieron con Córdoba y Sucre y la zona de Urabá. Ese es el objetivo de ellos ahora. Y ellos no se van a detener en pelos para hacer la segunda pista del aeropuerto en ese sector. Eso lo hacen en 2 o 3 años, lo tienen listo. Pero ¿qué pasa? El oriente antioqueño, como hablan ustedes, es una riqueza hídrica y de naturaleza que debería ser el parque nacional más grande de Colombia, e inclusive de Sudamérica, que es una región que es más grande que el departamento del Quindío y que el viejo Caldas junto, creería yo. Y sin embargo, al paso que van, toda esta gente que está aquí,
a las espaldas mías en el Valle de la Urra van es para allá, porque ya San Vicente, como decía usted, Guarne, ya no hay campesinos, ya no hay donde sembrar papa, ya no hay donde sembrar cabuya. Quien creyera que la cabuya es una materia prima que es importantísima ahora para luchar contra el plástico, que está inundando los ríos, los mares. Y eso se puede hacer, pero lo que ustedes esbozan ahí, yo creo que lo importante es que lo pongamos o lo pongan ustedes en conocimiento de todos los políticos en estos 2 o 3 meses. ¿Qué dicen de esos planteamientos de ustedes? ¿Qué proponen frente a eso? Porque no, los políticos, hay como 10 partidos o 15 partidos, pero todos tienen que tener una propuesta para la gente. Yo creo que la gente no se puede quedar sin saber todo lo que está pasando. Eso es lo que yo les propongo en este momento, para que ustedes hagan si ese librito recoge todo eso, mándesenlos a ellos con un documento. ¿Qué piensa usted? Pero, para por que ejemplo, lo de los grupos económicos, que son los que están en la sombra, por ejemplo, y manipulan y utilizan como instrumento de poder a los actores políticos. Entonces, ahí es donde está el meollo del asunto. ¿Cómo esos políticos que van a arengar a la gente, qué les pueden decir de esto a las comunidades digamos, del oriente antioqueño sobre la segunda pista, o Antioquia o a Medellín sobre la urbanización de las montañas que quedan en Medellín, sin todavía llegar a los años 50, que es cuando se propone que el aire de Medellín va a ser limpio. Pero ellos están emigrando de Medellín es porque Medellín es de las ciudades más contaminadas que hay en el mundo, creería yo. Entonces tienen que desocupar. Entonces, ¿para dónde van? Para el oriente. Y como el Llano Grande es tan caro, entonces en San Luis es más barato. Y de Cocorná para Yata es más barato. Ellos se van a apoderar de todo eso. Eso, van a arrasar. Van a arrasar. Y eso es como lo que yo pensé que ellos están tramando y que lo van a lograr si no hay quien se les atraviese. Gracias. Gracias a vos. ¿Alguien más quiere preguntar, hacer un aporte o decir algo? Ricardo. Bueno, siempre hablamos, es como la Agenda 2040. ¿Quién hace esas agendas? ¿Quién planea? ¿Participa la comunidad en esas agendas? Supuestamente hicieron 1440 talleres más o menos, según la gobernación. Mire, yo estaba en el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia como monitor de comunicaciones y me tocó participar en un evento que tuvo un impacto muy grande y lo sigue viendo uno hasta ahora. Y era un evento Colombia y Antioquia frente al Pacífico 2000 y estamos hablando del 1990, 1988. Colombia y Antioquia frente al Pacífico 2000. De pronto J. Enrique Ríos estuvo en ese evento. Fue en el Intercontinental. Fue un evento donde participó la gobernadora de Antioquia en esa época, Teresa Herrán de Montoya. En ese evento el país no tenía noción de todo el impacto de lo que venía en el Pacífico, el peso geopolítico del Pacífico ya colombiano. Todo lo que decía, no, es que va a venir una era del Pacífico.
en ciencia, en tecnología, en potencia, estaban hablando ya un poco del ascenso, de lo que está pasando en Corea, en Vietnam, todas esas potencias emergentes. Y empezaron a hablar de puertos para Urabá, puertos para Buenaventura, que había que hacer más puertos, inclusive hasta llegaron a hablar de puerto en Bahía Solano y cosas así. Había de todo, vino gente de todo el mundo, había expertos de todo el mundo, se estaba hablando de canal interoceánico en el Atrato, y empezó toda una pugna política, geopolítica por todo el occidente colombiano y sobre todo el occidente pacífico costanero. Entonces ahí se empezaron a ver todos los recursos que tenía toda la región del Batolito Mandé, o sea, desde el yacimiento Mandé en Urrao hasta Panamá es una de las vetas mineras más grandes del planeta Tierra, donde las vetas de cobre son más ricas que las vetas de Chile. Oro, cobre, manganeso, molibdeno, platino, titanio. Y esos estudios están ahí, los tiene la Facultad de Minas, pero esa identificación de lo que tiene el territorio, la difusión de los planes a futuro sobre el territorio, no cuentan con la participación de las comunidades. Por ejemplo, los presupuestos participativos, el trabajo de las juntas de acción comunal, de la junta de administradoras locales, la comunidad no participa, se les ruega que participen y la gente es indiferente, porque tenemos una desconfianza, pero también como que eso lo manejan otros. Entonces, en este momento, por ejemplo, la realidad de Medellín, casi todas las juntas administradoras locales y casi todas las juntas de acción comunal están pagando extorsión a los Mesa, a los Pacheli, a los Triana, a todo eso, al Pesebre, casi todas están pagando extorsión y es un secreto a voces. Ejemplo, una junta de acción comunal tenía un local que lo alquilaba para plaza de mercado y cada mes llegaba el de la motocicleta, llega y reclamaba el precio del alquiler que se tenía que entregar a la junta de acción comunal y llega el de la bandola y cobra ese arriendo que es de la junta de acción comunal, que es de beneficio comunitario. Casi todas las juntas de acción comunal, no solamente en Antioquia, en todo el país. ¿Por qué? Porque una junta de acción comunal está manejando mínimo un presupuesto de 12.000 millones de pesos como mínimo. Entonces, ellos sí caen, no, tiene que incluir mi proyecto, que me asignen estas obras, esta canalización de esta quebrada, así yo no tenga la idoneidad técnica ni profesional. Entonces, ¿cuál fue el resultado? El occidente antioqueño, que era indiferente para nadie, resulta que era la veta de oro. Entonces, la mejor esquina de América empezó una dinámica completa ya del narcoparamilitarismo de los bananeros, que realmente son una organización, los bananeros de Antioquia es una organización mafiosa, porque la pregunta, ¿cuántos barcos de banano, cuántos embarques de banano han caído por error en Holanda, que no llegó el cargamento a donde tenía que llegar? Y ¡pum!, coca en el banano, y eso está documentado en extremo. La disputa de los barrios de Buenaventura, barrios que quieren desalojar porque una empresa quiere poner su puerto en ese sitio donde está la comunidad barrial. Entonces, de casualidad, ocurre el incendio en esas comunidades barriales, donde esta multinacional, donde esas familias identificadas, donde esas empresas identificadas, donde esa familia del senador importante del Congreso, sí tiene interés en poner su puerto. Entonces, difundir a las comunidades, alerta a las comunidades, saber quién planea, los niveles de decisión en Colombia. Este economista canadiense, Curry, la misión Curry, ¿cómo se pronuncia? Todo el tiempo definió la economía colombiana, todos los presidentes desde Gerard Restrepo, López, Michelsen, Turbay, todos no movían una ficha en Colombia y todos le tenían que rendir pleitesía a ese señor, darle cuentas. Y entonces Colombia no podía refinar su petróleo, no, teníamos que exportar petróleo en bruto y comprar gasolina. Entonces la estupidez del país es que el país exporta más del 80% en materia prima en bruto sin procesar, cuando podía estar precisamente produciendo. Entonces hablemos, sí, tenemos litio, y tenemos litio en Boyacá,
y muy importante, pero está en manejo de empresas privadas. ¿Por qué Cerro Matoso está privatizado? El níquel en todo el mundo está bajo empresas del Estado y controlado por el Estado, porque en Colombia el ferroníquel está en manos privadas. Entonces, mientras nosotros no nos apropiemos de la planeación, no intervengamos sobre el territorio desde el origen, nuestra reacción en este momento es reactiva. Codician nuestro territorio, asesinan a nuestra gente, desplazan a nuestra gente, pero es que ya se había dicho, si ustedes revisan los documentos del Instituto de Estudios Regionales del año 1990 y buscan 89, 90, y buscan los documentos, ahí está la genealogía de las masacres, el huevo de la serpiente, la matriz de la decisión de guerra está ahí. Ese territorio se va a valorizar, vamos a usurpar esas tierras con la ventaja, no estaban titularizadas, porque en el proyecto de reforma agraria que se presentó el 7 de agosto de 1986, en el primer mandato de Virgilio Barco Vargas, había una propuesta de reforma rural y proponía la titularización de los predios de Colombia con trabajo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que cada predio estuviera individualizado, que hubiera titulación, no ese robo de tierras que nunca se han permitido. Entonces, la mayoría de los campesinos se les han robado la tierra con base en que no hay titularización, no hay titulación de tierras. Y los otros criminales de guerra que toca mencionar en Colombia son los notarios, porque todas esas hectáreas de tierra que robaron en cantidad de montón, pasaron a terceras manos con ayuda de notarios de Colombia. Entonces mataban al campesino en Urabá, pelado de 18 años, importante para los paracos, que el muerto tuviera su cédula, porque ese muchacho lo mataron en apartado y esa cédula a los 15 días aparecía comprando tierras en San Alberto Cesar, en esa recta que hoy está llena de palma africana. Entonces, ¿qué le confiesa a todo el grupo de Colombia que va a las cárceles de Estados Unidos? Que fue Danilo, fue Piedad, fueron varias personas a hablar con los extraditados colombianos a los que le mandaron silencio, y ellos contaron una cosa que el país no la conoce, no la sabe, y dijeron que detrás de muchos desaparecidos, de tantos falsos positivos, había cajas enteras de documentos de identidad, de cédulas de ciudadanía. Y esas cédulas de ciudadanía eran las que aparecían comprando tierras en Villavicencio, y los malditos notarios, los genocidas notarios, por eso era que se compraba la presidencia repartiendo notarías, por eso las notarías eran mercancía para ganar favores en el Congreso. Esa historia está por contar, esa historia está pendiente de ser relatada en el país. Entonces, se asesinó con todo el tema de la repartición violenta de las tierras, pero toda la matriz, todo el huevo de la serpiente está en quienes planean, quienes generan las propuestas. Esa metodología es prospectiva, desarrollo futuro de regiones. El que sabe desde el Congreso, el que sabe desde el Instituto de Desarrollo de Antioquia, el que sabe desde Cornari, por dónde va a pasar la carretera, el que sabe desde la Facultad de Mines, el profesor, el que identifica dónde están las vetas, sí sabe lo que vale el suroeste antioqueño. Entonces, todo lo que está pasando en Palermo, en Támesis, ese desplazamiento de campesinado por las vetas de cobre, que son más ricas y más abundantes que las de Chile, tienen unas secuencias donde se está cooptando masivamente a los líderes comunitarios, y cualquier grupo comunitario ya tiene el apoyo, el acompañamiento de la USAID, la Agencia de la Cooperación Internacional de los Estados Unidos, que, digámoslo en paisa, es la CIA bonita, tierna, humana, socialista, que acompaña a los líderes comunitarios, y es la cooptación masiva de todos los líderes. Si no, pregunten qué pasa en todos los proyectos mineros de Antioquia, el noroeste antioqueño y el norte antioqueño. Cada grupo comunitario que está en ese territorio tiene un acompañamiento a esos líderes y lo están cooptando con la Agencia de la Cooperación Internacional de los Estados Unidos. Y al mismo tiempo, ¿qué está pasando? Lo que mencionaba ahora,
el entronque entre grupos paramilitares, expropiadores masivos de tierra, con la administración municipal. Entonces, hay un municipio donde los registros de instrumentos públicos están diciendo el verdadero propietario de esta mina es fulano de tal, el verdadero propietario de este territorio es este, y con ayuda de notarios, vuelvo a insistir, con ayuda de notarios, con ayuda de registradores de instrumentos públicos de los municipios, a los verdaderos dueños, a los que les han creado testigos falsos, propietarios falsos, registros de tradición y propiedad falsos, están induciendo a error a muchos jueces que le dicen, no, usted no es el auténtico propietario de esa tierra, es fulana de tal que tiene sus testigos, tiene su tradición documental en los registros de instrumentos públicos. Entonces, lo que está pasando acá es muy grave, porque es el entronque entre administración pública cooptada por el paramilitarismo, con las multinacionales, con los mercenarios, con los sicarios que contratan las multinacionales, y entonces tenemos otro panorama completamente distinto. Mientras no identifiquemos el huevo de la serpiente y vamos por ese nido y lo dejemos en pelota, por eso es importante el papel de la Comisión de la Verdad y lo que está haciendo la JEP ahora. Entonces, mientras el huevo de la serpiente siga intacto, nos va a llevar la madre. Excelente, Ricardo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quiere decir algo, aportar algo? Hacer el cierre. Pues creo que lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que juntarnos. Y fuera de juntarnos tenemos que escucharnos. Y de ahí nosotros tenemos que buscar medios, caminos y seguir denunciando, pero seguirnos apoyando entre todos y todas como defensores de derechos humanos, defensores ambientales, como líderes comunitarios, líderes sociales, líderes ambientales, pero líderes de acciones comunales. Creo que hacia eso es que nosotros tenemos que apostarle en los territorios. Algo más es que tenemos que tener en cuenta estos medios alternativos. Busquemos los medios alternativos, juntémonos y podamos hacer un buen trabajo y una buena divulgación. Eso nos va a ayudar muchísimo para lo que tú dices, cómo desempelotamos. Porque la situación cada día en Antioquia, como dices tú, Antioquia, Oriente y las demás subregiones de Antioquia, la situación es dramática, es difícil, es una guerra fría, sin sentido, es una guerra fría de un desconocimiento y un negacionismo desde las institucionalidades, la fuerza pública, la policía, y es muy delicado porque no se reconoce la magnitud de la guerra. Y cuando no se reconoce la magnitud de la guerra, se llama una guerra fría donde no se siente, pero el dolor, la macabro de lo que deja la guerra sin sentido con estas poblaciones, estos territorios donde se hacen proyectos verdes desde Aníbal Gavidia. Esto es delicado. Es delicado y hacia eso tenemos que apostarle, más cuando se nos viene este tema político que quieren seguir gobernando desde los anteriores gobiernos, y esto nos va a llevar a otro fracaso, porque la persecución sigue siendo para nosotros y para las comunidades. Y si no protegemos esas comunidades, no estamos protegiendo nuestros territorios y no estamos protegiendo lo más sagrado que a veces se nos olvida. Quien trabaja cada día en el campo para nosotros tener un plato de comida, porque las ciudades ni los pueblos producen comida. Esa comida se produce por cada campesino y cada campesina que día a día trabaja la tierra. Pero también es esa fuente hídricas que se están desapareciendo y esos bosques nativos que se están desapareciendo en nuestros territorios. Y es a eso que le tenemos que apostar. Es a eso lo que tenemos que apostarle, a lo que tenemos que trabajar. O sea, no podemos, si nos vamos al miedo, entonces estamos fregados, estamos totalmente fregados. Muchas gracias.
Excelente. La pido. Bueno, y vamos a cerrar entonces con un artista del nordeste antioqueño que tiene una canción que se llama Basta Ya, que es un emblema y un símbolo de resistencia por la historia de vida de él, que los helenos le mataron a su padre y posteriormente lo desplazaron los paramilitares. Entonces él, a través de su música, nos invita a la no violencia y a hacer resistencia. Esto es Vélez Night en Escorrecor. Esto es Vélez Night en Escorrecor. Basta ya de tanta corrupción, si ya tienen la plata, ¿para qué tanta ambición? Basta ya de tanta opresión, si ya tienen dinero, no más guerra, por favor. Basta ya de tanta corrupción, si ya tienen la plata, ¿para qué tanta ambición? Basta ya de tanta opresión, si ya tienen dinero, no más guerra, por favor. Con solo hablar de mi pueblo se me eriza la piel. Aquí yo he visto el infierno, pero el cielo también. Es normal la calentura que funde hasta un sartén. Por ser dueños del oro nos violentan a otro nivel. Mi pueblo es una estructura de gente trabajadora. Aquí cada persona es como una locomotora. Por eso mi indignación cuando escucho a esas ratas con sus falsos testimonios y vestidos de corbatas. Si 2 años atrás se arrodilló aquí por los votos, porque 2 años después nos querés tirar al pozo. Usted vuelve aquí, señor, a pedir el voto mío, y en el puente de mi casa de seguro tendré un lío. Ya nadie le cree al gobierno porque nunca cumple nada. La gente se mamó de siempre salir robada. Yo no puedo creer cómo engañan a las personas diciendo que acabarán con la miseria en nuestra zona. Basta ya de tanta corrupción, si ya tienen la plata, ¿para qué tanta ambición? Basta ya de tanta opresión, si ya tienen dinero, no más guerra, por favor. Basta ya de tanta corrupción, si ya tienen la plata, ¿para qué tanta ambición? Basta ya de tanta opresión, si ya tienen dinero, no más guerra, por favor. El genocidio no es de ahora, es de hace mucho tiempo atrás. Yo soy del 85 y en eso he visto asesinar. Tenía solo 2 años cuando atentaron a papá. Le metieron 14 tiros y no lo pudieron matar. Pero 6 meses después la guerrilla lo mató. Y en el 88 una masacre ocurrió. El gobierno olvidó de que fue el que la hizo y sigue cometiendo los mismos actos malditos. Nunca vamos a olvidar porque está en la memoria los 52 muertos de la masacre de Segovia. Nunca vamos a olvidar que la causó Pérez César, un político de Colombia podrido de la cabeza. Paren ya las matanzas y dejen vivir en paz, que los muertos los pone es el pueblo popular. Nos recluta el gobierno, bandas y guerrillas nos usan para la guerra de una forma inaudita. Basta ya de tanta corrupción, si ya tienen la plata, ¿para qué tanta ambición? Basta ya de tanta opresión, si ya tienen dinero, no más guerra, por favor. Basta ya de tanta corrupción, si ya tienen la plata, ¿para qué tanta ambición? Basta ya de tanta opresión, si ya tienen dinero, no más guerra, por favor. Vienen hablando de paz hace ya como 6 años, dicen estar comprometidos y que repararán los daños. Piensan que con el dinero van a borrarlo del cráneo y lo único que están logrando es que vuelva a recordarlo. Como quieren que uno olvide si no piden ni perdón? Y el perdón que han pedido ha sido por televisión. Para matar nuestra gente tocaron en el portón y ahora se arrepienten sin dar la cara que le dolió. No nos crean tan ingenuos, somos gente inteligente. Si se quieren lavar las manos tengan ácido caliente. No me quedo con nada, se las canto al delincuente y de mi parte que le caiga todo el peso de las leyes. Eso es para las guerrillas, para y gobiernos, de parte de las víctimas, el verdadero pueblo. Y ya para terminar, le dejo un recado nuestro. Ustedes se están creando, es un verdadero monstruo.
Va. 1, 2, 1, 2. Gio Monte adentro. Esto es gentrificación. Desde hace tiempo me pregunto aquí qué pasa. Los edificios reemplazaron a las casas, pero esas cosas ya no son para las masas. El desarrollo que prometen nos arrasa. Desolación con el abuso del poder. Es la ocasión para juntarse y no ceder al atropello hacia los barrios populares. Pasa que en Colombia, en Medellín y otros lugares, políticas neoliberales dejan mares de tristeza. La acabose, ese mundo está de cabeza. Prometen progresos y castillos de cristal, y en la vida real es desarrollo desigual. Falso progreso que nos venden, falsas promesas. Falso progreso que nos venden, no me interesa. Falso progreso que nos venden, falsas promesas. Falso progreso que nos venden, no me interesa. Los comerciantes de lo ajeno buscan hoy un sitio bueno y olvidado para venderlo en el mercado. Y los sociales disfrazados aumentan, los desplazados son privados con la ayuda del Estado. Intervenciones que hasta la vida nos cuestan, contradicciones sin derecho de protestar. Las decisiones de escritorio nos molestan, el territorio se defiende y no está en venta. Desposesión es la misión, la represión aumenta, es gentrificación lo que a mi pueblo que atormenta. Y como sabemos que ustedes van a seguir, nos juntaremos para luchar y resistir. Sí. Falso progreso que nos venden, falsas promesas. Falso progreso que nos venden, no me interesa. Falso progreso que nos venden, falsas promesas. Falso progreso que nos venden, no me interesa. Ahora nos dicen que es una renovación, pero nos niegan toda participación. Desolación con el abuso del poder, es la ocasión para juntarse y no ceder. Vamos a defender la dignidad y el suelo, pues las migajas que nos dan no son consuelo. Lógicas de la innovación sin las necesidades básicas, sin contar con la población, es la ambición, la deshumanización, romantización del progreso con dolor. La visión del mundo donde no cabe el amor, la visión del mundo donde no cabe el amor. Falso progreso que nos venden, falsas promesas. Falso progreso que nos venden, no me interesa. Falso progreso que nos venden, falsas promesas. Falso progreso que nos venden, no me interesa.